Estamos ya en comunicación telefónica con Han Harab, representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur y responsable de la misión que visitó el Perú en noviembre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por darnos unos minutos de su tiempo, señor Han Harab. Sabemos que, digamos, sus ocupaciones son múltiples y para nosotros es muy importante que haya destinado parte de su tiempo para conversar esta mañana con nosotros. Muy amable, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera comenzar preguntándole algunos aspectos que seguramente por la experiencia que usted tiene pueden terminar siendo muy generales, pero sí es importante para poder contextualizar bien por qué ustedes entendieron o que, digamos, sintieron que era necesario que Naciones Unidas pudiera directamente vincularse para mirar de manera más cercana, lo más cercana posible, los hechos que se produjeron el año pasado. ¿Cómo es habitualmente, señor Harab, para que Naciones Unidas identifique un hecho que se produce en un país para que le preste una particular atención y diga, ahí sí tenemos que visitar el país porque los hechos tienen determinadas características? ¿Y cómo es que toman la decisión de mandar una comisión y cuáles son las finalidades que esta comisión trae consigo para poder, digamos, ya ad hoc y in situ, poder, digamos, caracterizar bien lo que aquí ha sucedido? En este caso, hay que decir que Perú hace parte de la región América del Sur, con la oficina regional en Santiago. Entonces, nuestro equipo que visitó Perú es un equipo que trata de Perú también en lo cotidiano. Por ejemplo, hoy por hoy no me encuentro en Perú, estoy de nuevo en Santiago, pero seguimos con el trabajo sobre Perú. Lo que ocurrió fue una invitación, de hecho, de las autoridades peruanas para una visita inmediatamente después de los hechos entre 9 y 15 de noviembre. Pero aún antes, tanto nuestra oficina regional como el equipo de Naciones Unidas en el país han manifestado su preocupación ya después de los primeros días de la represión. Nuestra oficina en un comunicado el día 11 y el sistema de Naciones Unidas en Perú el día 13. Entonces, sí, ya hubo antecedentes. ¿Y cómo, doctor Harab, se ha producido esa conexión entre la preocupación que ustedes previamente expresaron y lo que pudieron después constatar ya en la visita? Cuéntenos un poquito de qué cosa es lo que hizo la misión de la que usted fue parte, por cierto, en el Perú. ¿Cuál fue un poco la metodología, las conversaciones, las reuniones? ¿Y qué cosa es de lo que antes era una preocupación terminó siendo una constatación para luego entrar ya de cara al informe y a las recomendaciones que ustedes plantean? La misión se dividió en tres equipos. Un equipo que principalmente se encontró con actores políticos, incluso con el nuevo presidente, señor Sagasti, con los ministros relevantes, pero también con las familias de los dos jóvenes fallecidos, Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, y dos equipos más técnicos que estaban en el terreno o visitando hospitales para entrevistarse con las personas lesionadas, visitando comisarías. Después de todo esto sale, decimos, un panorama de lo ocurrido en la semana anterior, cierto, un panorama incompleto, podemos decir, porque nunca se puede entrevistar a todas las víctimas. Estamos conscientes del hecho de que probablemente otras víctimas nunca se han reportado, pero digo yo, un panorama suficiente para llegar a las recomendaciones que tenemos. Son 30 recomendaciones. Eh, ya se compartió esto con el gobierno antes de la Navidad. Recibimos retroalimentación del gobierno con actualizaciones muy útiles y quiero aprovechar para decir que
por parte del gobierno actual hemos tenido una cooperación muy constructiva y ayer finalmente se publica el informe con el enfoque, diría yo, en la no repetición, en las medidas que se tienen que tomar para que no puedan repetirse. Y esto es bien importante para quienes nos están siguiendo, porque es parte habitual y es una metodología, digamos, que utilizan, que no solo, digamos, aplica en términos de procedimiento, sino en la posibilidad de que el Estado pueda dar su punto de vista frente a los hechos que están siendo cuestionados, que le mandan, digamos, el informe y el Estado responde y se incorpora las respuestas del Estado también. Y eso es bien importante y nos alegra mucho que el gobierno esté colaborando en ese sentido. Pero vayamos entonces a lo que la misión encontró. ¿Qué cosa es lo que pudo constatar? ¿Y cuáles diría usted, porque son varias, las principales conclusiones a las que aborda para luego entrar a las recomendaciones? Que algunas tienen que ver con el caso concreto y hay algunas que tienen que ver, por cierto, con lo que usted llama, y con razón, la no repetición, que plantea inclusive algunos cambios significativos para más adelante. Los hallazgos principales, evidentemente, son en el área de uso de la fuerza. Sabemos que es un tema ya preexistente en Perú. Tuvimos varios incidentes en el año que resultaron en personas fallecidas y es un tema que sigue, por lo menos a nivel regional, en el contexto de conflictos sociales, como lo demuestran los hechos de Ica, de la Libertad. Pero en Lima, como nos reportaron muchos de los entrevistados y entrevistadas, fue verdaderamente inédito el grado de represión que se dio en esta semana de gobierno merino. Y lo que hemos podido constatar es el uso innecesario de la fuerza y el uso excesivo en situaciones donde posiblemente podría haber sido legítimo utilizar la fuerza, pero no en la forma que se utilizó. Esto resultó en las dos muertes y muchos lesionados, algunos de ellos de gravedad, proyectos de vidas truncados, gran sufrimiento de estas personas. Se puede mencionar que en nuestra misión, la cúpula de la policía estaba negando el uso de perdigones con contenido de plomo, pero hoy por hoy sabemos muy bien que sí se utilizaron y que causaron estas lesiones. Y también se utilizó de manera totalmente excesiva e incorrecta el gas lacrimógeno, no solo que se utilizó demasiado, pero también que hubo incidentes con paros de cartuchos de gas lacrimógeno directo contra las personas, de los cuerpos, y lo mismo con las escopetas antidisturbio que se utilizaban contra multitudes, contra las partes superiores de los cuerpos. Entonces, todo esto es la parte central, es sobre el uso de la fuerza. Pero hay también otros hallazgos. Y quiero mencionar, si usted me lo permite, por lo menos unos que me parecen relevantes también para la no repetición. Por un lado, las restricciones al derecho de reunión pacífica, las restricciones espaciales, que no se pueden hacer reuniones en una parte del centro histórico de la capital. Sabemos que hace unos pocos meses salió la observación general del Comité de Derechos Humanos de la ONU, del órgano de tratado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exactamente sobre reunión pacífica. Y en este se dice, entre otras cosas, que no deben existir reglas que no permiten generalmente la utilización de unos espacios públicos para
reuniones pacíficas para la. Otro tema que nos surge es la forma de detenciones y varias de las detenciones, como dice el informe, se pueden calificar de arbitrarias. ¿Por qué arbitrarias? Primero, porque desde los testimonios se ve que las personas fueron detenidas tan solo por ejercer su derecho a la protesta. Segundo, porque en varios casos ocurre detención por agentes de civil que no se identifican en el momento de la detención. Y tercero, también las condiciones después de la detención, pues el acceso a la ayuda jurídica o las condiciones de detención degradantes en las celdas que hemos podido comprobar. Esto todo en su conjunto nos dice que se pueden calificar por lo menos algunas de estas detenciones como detenciones arbitrarias. Y destaco también las quejas de malos tratos, incluso en 8 casos de abusos de carácter sexual y las agresiones en contra de integrantes del gremio periodístico. De hecho, lo que han reportado nos muestra que es bastante probable que no es una coincidencia, sino que fue deliberado, decimos, la agresión, el hostigamiento de integrantes del gremio. Ahora, los actos, doctor Jarab, y gracias por el detalle, porque es bien importante la manera como ustedes han caracterizado lo que sucedió en el país, porque se han tomado, digamos, el tiempo y la rigurosidad para responder a cada cosa, y a lo que han identificado con, digamos, una especie de recomendación para justamente que no se repita. Pero estos actos deliberados, y aquí quiero hacer una pregunta que me parece relevante, en lo que termina siendo el primer paso para la no repetición, que es la lucha contra la impunidad, es decir, que se investiguen los hechos y que se sancionen a los responsables. Usted ha hablado de hechos deliberados y ha hablado de una serie de acciones que se produjeron que sin duda tenían la posibilidad de materializarse bajo el aliento de, por supuesto, personas que estaban por encima de quienes concretamente accionaron en esa dirección, es decir, lo que se puede llamar las cadenas de mando o la cadena de decisión para que las cosas se hicieran como se hicieran o para que pudieran pararse el momento que se dieran cuenta estaban generando estos actos. Y hablan también de violaciones a los derechos humanos, es decir, no de actos aislados, que es una manera como aquí se ha pretendido responder al asunto, diciendo son algunos policías que pueden haber cometido un exceso. ¿Qué cosa dice el informe frente a eso? Porque la diferencia no es sutil, sino más bien determinante o relevante. Sabemos que hay más que 200 personas heridas. Evidentemente, como mencioné, no conocemos el universo total de los casos. Las descripciones que hacen los testigos son de policías que disparan de manera masiva contra las multitudes. Entonces, sí, como bien dice usted, no es una cuestión de un o dos policías que se exceden. Es un tema de la cadena de mando, de la responsabilidad del mando, y esto se tiene que hacer. Ahora, y es importante en casos relacionados a derechos humanos el contexto en el que se producen los hechos. Aquí, sin lugar a duda, la cadena de mando no solo alude, y esa es una pregunta, a la policía y a quienes directamente dieron la orden para que la cosa se hiciera de determinada manera. También incluye la posible o presunta responsabilidad que pueden haber tenido las autoridades políticas que en ese momento estaban seriamente cuestionadas por las propias movilizaciones que se produjeron. Estoy hablando del ministro del Interior, del presidente del Consejo de Ministros y quien ocupaba la presidencia de la República en esos días. Yo no puedo hablar de responsabilidad penal de estos funcionarios. Esto es para determinar esto. De hecho, como entendemos, está investigando la Fiscalía. Sin duda hay un grado de responsabilidad política, porque sabemos que
el entonces primer ministro, después de los primeros 2 días de la revolución, después de 2 pronunciamientos de las Naciones Unidas a nivel de derechos humanos, a nivel del equipo de país, el primer ministro visitó la policía expresando apoyo incondicional a su conducta. Entonces, en esto sí veo la responsabilidad por la policía. Ahora, usted ha hablado también de que hubo al inicio, y según los abogados que, digamos, apoyan a los familiares para que, por supuesto, esto llegue hasta determinar los responsables de los hechos, que había una resistencia en la policía por brindar información para que pueda esto hacerse no solo de manera eficiente, sino ojalá en plazos razonables. Sobre eso, ¿qué habría que decir? Porque es la policía la que está siendo aquí cuestionada por su actuación y cómo es que eso ha ido evolucionando o involucionando en términos de los niveles de colaboración y qué recomendación hacen en torno a eso para que las investigaciones puedan fluir, ojalá de una manera un poquito más predecible, por decirlo de alguna manera. Tengo que admitir que no tenemos una actualización hoy por hoy cómo van las investigaciones, entonces no me atrevo a evaluar cómo han avanzado desde la misión y desde la información que hemos recibido por parte del gobierno. Sabemos que hubo también cambios en el mando policial, entonces esperemos que la policía hoy por hoy cambiado su postura que hemos visto aún en los tiempos de nuestra visita también, porque los hechos son innegables. Ahora bien, hay que insistir de que la persecución penal es una dimensión muy importante, pero que las demás dimensiones no pueden esperar hasta que se resuelve la responsabilidad penal, porque sabemos que esto realmente dura mucho tiempo. Y este gobierno actual tiene una ventana de oportunidad, una breve ventana de oportunidad de hacer reformas sistémicas o por lo menos plantar semillas de reformas sistémicas en la policía que no deben de esperar hasta que se resuelva la responsabilidad penal individual de funcionarios que actuaron en las semanas del 9 y 15 de noviembre. Y asimismo, la reparación integral de las víctimas es algo que no debe de esperar hasta que se resuelva la responsabilidad penal. En este sentido, es alentador que se construyó este comité interministerial para abordar estos temas y una de nuestras recomendaciones es que verdaderamente se haga lo máximo posible en los meses siguientes para garantizar esta reparación integral de las víctimas. Sin lugar a duda, y la reparación puede, como ustedes bien así lo refieren en el informe, andar a un ritmo distinto, porque requiere de otro tipo de voluntad y no requiere que los procesos penales terminen para poder, digamos, responder eso que termina siendo fundamental también para la no repetición. Pero han dicho ustedes que el uso de la fuerza tiene, pues en nuestro país como en otros, armonizarse con los estándares internacionales en la materia, incorporando todo lo que en materia de derechos humanos ya se ha discutido y se ha planteado como estándar a nivel mundial. Pero también derogar la ley de protección policial y garantizar que, por supuesto, esta se pueda usar, siendo el monopolio de la fuerza una facultad del Estado, de manera racional a lo que finalmente están tratando de enfrentar. Ese tipo de acciones son las que usted acaba de mencionar, son fundamentales también y hay que prestarle mucha atención, porque a veces se centra efectivamente el debate solamente en el tema penal. Exactamente. De hecho, la mencionada ley de protección policial es algo bastante nuevo. Esto se aprobó en el inicio del año pasado, ya fue muy controverso. Nuestra oficina ya en el momento comentó con un comunicado de prensa diciendo esto es un error. ¿Por qué es un error?
porque por un lado confirma la exención de responsabilidad penal para policías o militares que causan lesiones o muerte en el ejercicio de sus funciones, aunque está matizado, pero es un mensaje incorrecto. Por otro lado, introduce que ni siquiera pueden ser objeto de prisión preventiva cuando lo hacen y lo, una cosa muy importante para nosotros es que deroga el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Y eso es directamente en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. Ahora bien, yo no puedo demostrar un vínculo causal entre la derogación del principio de proporcionalidad en esta ley y la desproporcionalidad del uso de la fuerza en esta semana de noviembre. Esto no es tan fácil, pero claramente en la ley debe de existir el principio de proporcionalidad. Es uno de los fundamentos que el uso de la fuerza por por los oficiales de policía de cualquier agencia encargada de hacer cumplir la ley tiene que ser proporcional. Sin lugar a duda. Ahora, para ir terminando, ya tengo algunos temas finales que me parece son importantes también, están relacionados con la protección a las víctimas. No solo, digamos, en el ejercicio que usted inicialmente hablaba, no solo que tiene una protección constitucional, sino convencional, que es el derecho a la protesta pacífica y, por supuesto, a expresar de manera disidente un punto de vista frente a alguna decisión que pueda tomar algún funcionario o alguna entidad pública, pero también a las personas que en el marco de las investigaciones han hecho públicos algún tipo de amenazas o riesgos sobre su propia integridad, justamente porque están colaborando o buscan colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Y esto puede extenderse también, doctor Jarab, a otros casos que se han producido en los últimos años en el país en medio de protestas de algunos sectores frente a algunas decisiones estatales, por ejemplo, los pueblos indígenas o otros sectores de la población. ¿Cómo hacer para que el Estado pueda entender que esa protección es fundamental? Porque las personas que a veces generan estos actos y cometen estas violaciones a los derechos humanos tienen la posibilidad de tratar de generar algunas acciones de amedrentamiento frente a quienes están procurando justicia. En ese sentido es muy importante la protección de testigos y la protección de personas defensoras de derechos humanos. Hemos también documentado seguimiento de personas defensoras de derechos humanos en el contexto de los eventos de el 15 de noviembre, incluso la detención de Carlos Rodríguez por haber intentado ayudar con la defensa de las personas detenidas. Y esto nos parece fundamental, reconocer el rol de las personas defensoras y también proteger a las familias, que algunas de ellas han recibido formas de intimidación y deben de ser protegidas por el programa que existe para la protección de testigos de otras personas en la fiscalía. Entonces, sí es muy importante también. Sí, y para terminar quería preguntarle, porque usted, doctor Jarab, lo mencionó en parte de su presentación inicial, ha citado los hechos del sur y del norte de nuestro país en el marco de una protesta distinta a la de las de noviembre, que están vinculadas más bien a la reclamación que viene de los trabajadores de la agroexportación, donde también se han producido muertes con características similares a las que se produjeron con los estudiantes, con los jóvenes que usted ya mencionado, ¿no? Tanto Brian como Inti. La referencia a esos casos da cuenta de que lamentablemente esto sigue siendo un problema todavía sistemático dentro de la manera como se ejerce el uso de la fuerza y por eso la urgencia de cambiar la base legal e incorporar los estándares en ese tipo de desempeño. ¿Tiene que ver con eso también? ¿Algo que decir sobre esos casos? Exactamente, como lo dice usted, el problema es preexistente. Se manifestó
como lo dice, por ejemplo, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, dice, ah, este problema de uso excesivo de la fuerza ya conocemos de la dimensión de conflictos sociales en las regiones. No ocurre con tanta frecuencia en la capital, pero en regiones remotas, en contextos de conflictos sociales, contextos indígenas. Tenemos del año pasado el caso de tres indígenas fallecidos en un conflicto social en Bretaña, ¿no? Entonces sí hay un tema de uso de la fuerza en todas estas situaciones conflictivas que se debería abordar con sistema. De acuerdo, y esa es la perspectiva y por eso es que hay que hacer cambios estructurales para que no solo se administre caso por caso, que hay que hacerlo desde el ámbito sobre todo penal, sino se modifique esa estructura que ha facilitado lamentablemente este tipo de casos, lamentablemente. Doctor Jara, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, ha sido usted muy claro con los fundamentos, planteamientos y recomendaciones y constataciones que han podido tener con su visita al Perú. Les agradecemos mucho además por la preocupación y vamos a estar siempre atentos y seguramente en la disponibilidad y posibilidad de volver a conversar más adelante. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas Ha gracias. conversado, ha conversado con nosotros el representante de Naciones Unidas que estuvo a la cabeza de la misión que vino a nuestro país para poder indagar sobre los hechos lamentables que se produjeron en el pasado noviembre. Han Jarab, representante de Naciones Unidas de la Oficina de Derechos Humanos de América del Sur y, como digo, el máximo representante de esta organización internacional que estuvo con nosotros en el país hace unas semanas.